Muy buenas noches. Clase del Zohar, Parashat Pinchas. Esta semana tenemos tal vez la porción más particular que hay en la Torá, por lo menos es la porción más leída de la Torá. Es la porción en donde la cual hay la mayor cantidad de ocasiones en el año en la que leemos de esta porción. De hecho, Rosh Hodesh, o sea, 12 veces por año, ya solo con Rosh Hodesh ya tenemos 12 veces. Cada vez que hay Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shalosh Regalim, los Pesach, Sukkot, Shavuot, cada vez que hay algún tipo de festividad, algún tipo de apertura cósmica, se lee del libro de la Torah, se lee de la porción de Pinchas. Y el hecho que durante la lectura de esta semana tenemos la mención de todas las festividades, sabemos que cuando algo aparece descrito en la Torah por primera vez, esa energía también está disponible. Con lo cual, más allá de lo que todos entendemos, o la mayoría de los que tienen ya algún tiempo estudiando Kabbalah, de lo que significa la porción de Pinchas, tenemos adicionalmente a la energía de sanación una conexión con todas las festividades del año. Aquellos que han tomado clases más avanzadas saben que cuando hablamos de festividades no estamos hablando de un evento religioso, sino de una apertura cósmica para conectarnos con una energía que normalmente solo está disponible en esa fecha del año y cuando leemos la porción de Pinchas. Pinchas también es tal vez la porción que ha causado la mayor cantidad de corrupción religiosa en la Torá. Toda la idea de matar en el nombre de Dios proviene de acá. ¿Sí? O sea, si hoy salen y buscan la mayoría de las lecciones religiosas, entre comillas, que hay dando vueltas acerca de la porción de Pinchas, se van a encontrar con que de aquí es de donde se basan muchos religiosos para decir que cuando uno ve que otra persona está rompiendo una ley o haciendo algo que es en contra de las leyes de Dios o del Creador o lo que sea, está permitido hacer lo que sea para detenerlo. Incluso lo que hizo Pinchas, ahora vamos a ver qué fue lo que pasó, incluso matar a alguien. Pero había un mandamiento que decía no matarás, ¿no? ¿Cómo se está? No matarás a menos que veas a alguien haciendo algo que vos determinaste que está mal, entonces podés ir y hacerlo. Suena una locura, pero todo el concepto de matar en nombre de Dios, desde las cruzadas, de toda guerra santa, proviene de acá. ¿Sí? Se permite matar si es por Dios. Para nosotros, y no solo que está mal, sino que absolutamente lo opuesto de lo que el Zohar dice que es la energía de esta semana, al revés, es la energía de sanación. ¿Sí? Totalmente opuesto, pero sin embargo, ya queda poca gente que sigue el Antiguo Testamento como para que les pueda decir en qué otros lugares, pero si vas aquí al 11 y entras a cualquier tiendita en donde tienen donde hacen esos semanarios del tema de la parashá de la semana, casi les puedo garantizar que de lo que va a hablar es de la importancia de cuidar que otras personas cumplan con los mandamientos. ¿Sí? Y que para que eso se logre, todo vale, porque Pinchas lo hizo y recibió el premio mayor. Nosotros, sin embargo, entendemos
que la porción de Pinhas es la conexión. Tenemos una semana, una vez al año, que siempre cae en el mes de Cáncer, siempre. De hecho, la porción de la semana pasada, si este no hubiera sido un año bisiesto, hubiera estado combinada con la anterior, solo para asegurarse que Pinhas caiga justo a la mitad del mes de Cáncer. Que, otra vez, por alguna razón, Abraham el patriarca, cuando le puso nombres a los signos del zodíaco, a este mes, el mes controlado por la luna, le llamó Sartán, Cáncer. Podría haberle puesto algún nombre más saludable, algo menos trágico, ¿no? Pero nosotros sabemos que los nombres tienen que ver con la energía de esa cosa o de ese evento o de ese momento en el tiempo, y que sobre todo la capacidad que tenían los patriarcas era de ver no solo la energía, sino la cura. De hecho, lo explicamos en Rosh Hodesh y también este Shabbat pasado, la palabra sartán en arameo, si uno la divide en dos, sartán quiere decir eliminar la confusión. ¿Y qué es el cáncer? Son células que de golpe no son células, no son nuevas células, son las células mismas del cuerpo que se corrompen, ¿sí? Pero sin embargo, en la célula del cáncer, dicen los médicos hoy, está la clave de la inmortalidad. Ahí está una célula que, a menos que la combatas con radiación, con todo tipo de medicamentos, todo tipo de cosas, es indestructible. A comparación del resto de las células del cuerpo, ¿sí? La célula de cáncer es la más fuerte. Más allá de que nosotros entendemos la connotación negativa que eso tiene y demás, hay una energía detrás de este mes, ¿sí? Que tiene esta dualidad de la inmortalidad y al mismo tiempo la posibilidad del caos total. De hecho, Pinhas, que ahora vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó en la historia y demás, Pinhas, a través de lo que hace, en realidad fue en la parashá pasada, hoy en esta porción nos enteramos de que le salió bien la jugada y que recibe el premio mayor por haber hecho lo que hizo. Pinhas es el primer inmortal. Se convierte en la primera persona que nosotros conocemos dentro de la historia del pueblo de Israel que completa el trabajo, ¿sí? Que logra lo que todos nosotros vinimos a hacer a este mundo, que es ganarle a la muerte. Pinhas vive otros 400 años con este nombre Pinhas. Eventualmente la historia lo empieza a llamar Elías el profeta, Eliyahu Anabí, y vive otros 600 años como Eliyahu Anabí, y hoy y luego la historia cuenta que Eliyahu Anabí se va de la tierra pero se lleva su cuerpo, y hoy, según explican los cabalistas, Eliyahu Anabí seguramente está entre nosotros, no aquí a lo mejor en este cuarto, pero lo normal es que Eliyahu Anabí esté siempre en la tierra asistiendo a gente que tiene juicios severos sobre ellos, para darles la posibilidad de crear una apertura de misericordia. De hecho, dicen que el principal trabajo de Eliyahu Anabí es un mendigo. Se aparece ante la gente que tiene juicios de muerte para pedirle pan, agua también puede ser, pero generalmente pan. Con lo cual, el Zohar explica que cuando una persona te pide pan, no que te pide plata o comida, cuando alguien te pide pan, ¿sí? Tenés que hacer lo que sea para conseguírselo, ¿sí? Porque puede ser que sea Eliyahu Anabí ofreciendo una posibilidad de revertir ese juicio.
Por otro lado, la porción tiene una serie de particularidades en cómo está escrita. De acuerdo a las leyes que rigen la escritura de un libro de la Torá, del pergamino, ¿sí? de donde leemos en Shabbat, si una letra tiene está rota, hay un espacio, o sea, puede pasar que con el tiempo la tinta vegetal se seca y se quiebre. Si una letra está rota, una sola letra en toda la Torá, toda esa Torá no sirve para ser leída en Shabbat. Se convierte automáticamente en un libro de cuentos y no en esa herramienta que se supone que tiene que ser, ¿sí?, para bajar luz de lo metafísico a lo físico. En esta semana, en la lectura de esta semana, cuando le avisan a Pinjas que por lo que hizo se lleva el premio de ser sacerdote eternamente, el Creador le dice a Moshe, le dice, decile a Pinjas que desde este momento él es parte de mi pacto de paz. ¿Sí? Y en estas dos palabras, Brit Shalom, en la palabra Shalom, la letra Vav tiene que ser escrita por el sofer partida. ¿Sí? Si bien todas las letras de la Torah tienen que estar unidas, y si se rompen, la Torah completa se convierte en inválida para ser leída en Shabbat o en cualquier festividad. En esta palabra Shalom, la ley es que el sofer tiene que escribirla con un espacio en medio. ¿Sí? Nosotros sabemos que la letra Vav, aquellos que han tomado clases de árbol de la vida y algunas clases más avanzadas, la letra Vav representa Zeir Anpin. ¿Sí? Es el canal de luz entre lo metafísico y lo físico. ¿Qué significa? Y sobre todo en la palabra Shalom. Shalem quiere decir completo. ¿Sí? ¿Por qué poner una letra rota? A propósito. De hecho, si esa letra está unida, toda esa Torá no sirve para ser leída en Shabbat. ¿Sí? Después hay otra particularidad que después de cuando describen que por lo que hizo Pinjas se detuvo la plaga, después de la palabra plaga, Mageifá, también hay un espacio. No es el final de una oración. La siguiente palabra es parte de la misma oración, y en la Torá no hay lugares en donde entre palabra y palabra haya más de un espacio, a menos que sea el cambio de ¿cómo se dice? De párrafo, ¿sí? De estrofa. Pasuk. Y en este caso hay el espacio de 5 letras vacío. También no se puede hacerlo de otra forma, así es como tiene que estar hecho. Tenemos además una letra Nun grande. Las letras en la Torá tienen todas un mismo tamaño, y en algunos casos hay letras más pequeñas, muy pocas, y hay algunas también muy pocas, que son letras más grandes. Sabemos que cuando aparece una letra grande en la Torá, nos conecta con Binah. Y la letra Nun tiene que ver con caídas. Es la letra, Zohar explica que Nefilá, caer, caída, las bancarrotas, los fracasos, provienen de la letra Nun. Y tenemos en esta semana también un antídoto. Esta letra Nun que está conectada a Binah. Imagino que ya no hace falta que les diga de que es importante venir a escuchar la lectura de la... Y esta vez sí les tengo que decir venir a escuchar, porque lamentablemente todo esto que les estoy contando, en cualquier otro lugar donde se lee la Torá, que no estudian Kabbalah, van a pasar de largo como es un libro de cuentos, ¿no? No es... lo hacemos por tradición, no porque hay una energía para recibir de la Torá. Entonces, ¿para qué vamos a parar a ver qué hay que hacer con la letra Vav que está rota?
Vamos a dejar un poquito estos interrogantes y empezar con más interrogantes en cuanto a la historia misma. Primero que nada, lo que Pinjas hace que le da este lugar especial en la historia no sucede en la porción que lleva su nombre. En el final de la porción de la semana pasada aparece el episodio, no sabemos a quién mata Pinjas, porque en el final de la semana pasada nos dice que aparece una mujer de Midian, seduce no nos dice a quién tampoco, seduce a un hombre del pueblo de Israel y comienzan a tener relaciones sobre el altar, sobre en el Mishkan, en donde se hacían los sacrificios y las ofrendas, empiezan a tener sexo ahí arriba del Mishkan. Y lo que empieza a suceder es que la energía del cortocircuito que eso genera hace que todo aquel que está participando, viendo esto y disfrutándolo, empiezan a caer muertos. De hecho, hasta que Pinjas los detiene, mueren 24.000 personas. ¿Sí? En una cuestión de segundos. Pinjas los mata. En la porción de la semana pasada nos dice cómo los mata, que es muy interesante cómo los mata, y con eso detiene la plaga. Toma una espada, le envuelve una serpiente, y con eso los mata a los dos, ¿sí? Y de ahí surge este símbolo de la medicina, de la lanza con la serpiente enroscada, porque Pinjas detuvo la plaga. Por otro lado, nos enteramos que Pinjas era el hijo de Elazar, quien era en ese momento el sumo sacerdote. Aarón ya había muerto. Era nieto de Aarón. Y una de las condiciones, y obviamente como era el hijo del Cohen Gadol, el hijo de Elazar, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, era el número puesto para ser el próximo sumo sacerdote. De hecho, era una persona sumamente especial y era sabido 100% que él iba a ser el sumo sacerdote. ¿Qué pasa? Se encuentra con esta situación en donde eso está ocurriendo en el Mishkan, la gente se está cayendo muerta alrededor. Moshe está parado ahí, está viendo y no hace nada, ¿sí? Y él sabe que si él los mata, que es lo único que puede hacer para detenerlos, queda totalmente inválido para poder ser sacerdote, ¿sí? Una de las condiciones para el sacerdocio era que la persona nunca hubiera matado a... ¿sí? Ahí, cuando estudiamos la porción de Emor, había una serie de... Imagínense si para ser sumo sacerdote era tan delicado como que la persona no podía nunca haber tenido relaciones con una mujer que no haya sido virgen, ¿sí? Mucho menos haber matado a alguien. El nivel de pureza que se suponía que tenía que tener el sumo sacerdote no era un tipo que había matado a alguien, jamás podía ser sumo sacerdote. Sin embargo, nos enteramos esta semana que el premio que le dan a Pinjas, le dice, el creador mismo le dice, de ahora en más vas a tener el sacerdocio eternamente. De ahí es que mucha gente dice, pará, si es por defender la palabra de Dios, claro que se puede matar. Está bien, los del el mandamiento. ¿Cómo? No podían charlarle, decirle, che, paren de hacer esto, está bien, en vez de matarlos, a ver qué pasa. Seguramente hubiera sido una opción, no tan efectiva. Ahora nos vamos a enterar qué fue realmente lo que pasó. Y por otro lado, la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con sanación? ¿Sí? ¿Por qué la porción de Pinjas? ¿Por qué cuando alguien te viene y te dice, tal y tal persona está enfermo, lo primero que hacemos, ¿qué le decimos?
tiene un Pinjas, tiene el tomo 15 del Zohar, o aunque sea un Pinjas chiquito, ¿sí? Poner el libro debajo de la almohada, que lo escanee, que lo tenga, que no se separe de él. ¿Cuál es la conexión? ¿Y por qué siempre en el mes de Cáncer? Vamos a entrar solo un poquito en la historia. Nosotros sabemos que la historia, lo literal de la Torá no es lo importante, pero es interesante algunos detalles. No les voy a dar detalles de lo que están pensando. ¿De dónde sale esta mujer midianita? En la semana pasada tuvimos a Balak y a Bilam, que tratan de hacer estos conjuros, de debilitar al pueblo de Israel, y no pueden. Finalmente, cuando Balak le reclama a Bilam, le dice, te pagué, en lugar de maldecirlos, les diste sus bendiciones, ¿y ahora qué hacemos? Dice, mira, ¿sabes qué? Tengo una idea, le dice Bilam. A estos tipos, cuando no les podés llegar por lo espiritual, les tenés que llegar por el dinero o por el sexo. ¿Sí? Esta es la respuesta de Bilam. Entonces, ¿qué haces? No es que hay una... de hecho, ella era hija de uno de los sacerdotes de Midian. Le dice, no es que entre ustedes hay una mujer que dicen que es la mujer más linda del mundo y que es irresistible, y esto, lo otro. Le dice, tráemela que yo le voy a hacer un conjuro, le voy a enseñar un tipo de magia negra que va a ser imposible que algún hombre se le resista. Imposible. Le enseñan y ella pregunta, ¿y a quién tengo que seducir? Le dicen, a Moshe. Vas, seducís a Moshe, si Moshe cae, todo el resto del pueblo también va a caer. ¿Qué pregunta ella? ¿Cómo sé cuál es Moshe? Le dicen, te vas a dar cuenta, Moshe es el más importante de todos. ¿Qué pasa? Moshe era un tipo humilde. Y los jefes de las tribus eran como reyes. Y cada uno tenía un momento en el día en el que traían su sacrificio. La tribu determinada de ese momento del día iba a traer su sacrificio, y el rey de cada una de las tribus, el príncipe de cada una de las tribus, era el que llevaba el sacrificio. Bueno, esta tipa ve a un tipo vestido con capas, con coronas, con esto, con lo otro, llevándole al sacerdote el sacrificio, y dice, este es Moshe. ¿Sí? Le pone el ojo, lo seduce. Ahora, nosotros recién en esta semana nos enteramos quiénes son los personajes. Ella se llama Cosbi y él se llama Zimri, ¿sí? Nieto de la familia de Shimón, y ella hija de Tzuro, un sacerdote del pueblo de Midian. La historia cuenta que, de entre todas las cosas que podía utilizar Pinjas para matarlos, los mata con un romaj. ¿Sí? Es un tipo de lanza que se llama romaj. Pinjas, no tengo acá para escribir, pero créanme, si no se los escribiría. Y después, si no, la gente de La Paz se queja porque no lo ven. Pinjas, el valor numérico del nombre Pinjas es 208. Romaj es valor numérico 248. Sí. ¿Me cambias la pestaña al versículo? No, deja el 386, pero hay otra pestaña abierta al lado, arriba. No. Esa. No, pensé que tenía abierta la parte del... Bueno, no importa.
El Zohar esta semana nos explica que cuando Pinjas ve lo que está sucediendo, lo único que, como toda persona de alto nivel espiritual que es capaz de ver lo físico desde lo metafísico, desde las letras que hay detrás, esto está escrito de Lari y de un montón de cabalistas que dicen que en lugar de ver la cara de las personas, en la frente lo que pueden ver es letras que dicen lo que la persona hace, el tikkun que tiene, la corrección que... Sí, porque como en la película Matrix, que detrás de todo hay numeritos, sí, bueno, de alguna forma detrás de todo lo físico, en el 1%, hay letras hebreas. Dice que Pinjas lo único que ve cuando sucede, cuando empieza a suceder esto de estas dos personas teniendo relaciones arriba del Mizbeach, del Mishkan, lo único que ve es una gran letra Mem de sangre. ¿Sí? La letra Mem sabemos que es la letra de Met, muerte. Una de las características de el trabajo que tiene un Cohen, el trabajo que tenía el Cohen Gadol o los Kohanim en el templo, era el de purificar a la gente. Una persona estaba enferma, tenía lepra, iba a ver, en lugar de tomar una pastilla iba a ver al Cohen Gadol, el Cohen Gadol hacía a veces un sacrificio o una bendición y curaba a la persona. ¿Y a dónde se iba la lepra? Al Cohen. ¿Sí? El sacerdote lo que tenía era la capacidad de absorber la negatividad de la persona y poder canalizarla. De hecho, todos los días el sacerdote terminaba su día de trabajo totalmente impuro. ¿Sí? Hacía todo un trabajo espiritual para purificarse y hacer su trabajo, que era algo sumamente espiritual porque era para ayudar a los demás. Su trabajo lo impurificaba, porque él lo que hacía era tomar la energía negativa de los demás y canalizarla. Él, la diferencia que la persona que tenía lepra, si no pasaba por el Kohen Gadol, podía morir, y él, la energía de la muerte no lo afectaba. ¿Sí? De hecho, lo único que tenía que hacer al final del día de trabajo es hacer mikveh. ¿Sí? Hacía un baño de inmersión y estaba puro. Pinjas lo que ve es una plaga encima del campamento que va a terminar con todos. ¿Sí? De hecho, en una cuestión de segundos mueren 24.000 personas. Y él lo que hace, según explica el Zohar, decide absorber toda la muerte que iba a caer sobre el pueblo. Más allá de que se iba a perder el sacerdocio, o sea, uno piensa que a lo mejor lo que arriesga él es perder el ser sumo sacerdote. No, él decide directamente entregar su vida. ¿Sí? Sabe que absorber toda esa muerte, lo único que puede hacer es matarlo. ¿Sí? ¿Por qué elige este Romach? El valor numérico de la letra Mem es 40, Pinjas es 208 y Romach es 248. Y él se da cuenta que si los mata con este instrumento, se unifica él con la muerte y evita que la muerte vaya al resto de la gente. 40. Nosotros, para aquellos que vienen, están con nosotros en Shabbat, cada vez que hacemos Shema Israel, ¿qué decimos? ¿Para qué sirve? Sanación. ¿Por qué? Porque tiene 248 palabras. Esa conexión del Shema Israel tiene 248 palabras que unifican la luz entre las 248 partes del alma y los 248 segmentos de huesos en el cuerpo.
y decimos que el Shema Israel cura. ¿Por qué? Por eso, porque unifica las 248 partes del alma con las 248 partes del cuerpo. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Una disociación entre la parte correspondiente del alma a esa parte del cuerpo. ¿Sí? A menos que sean casos extremos donde hay, lamentablemente, lo estudiamos sobre todo en las clases de reencarnación, generalmente los niños, de hecho se conoce científicamente que un niño que tiene 14 años no tiene una sola célula de las que tenía cuando tenía 7 años. ¿Sí? Cada 7 años el cuerpo se regenera y se transforma en algo totalmente nuevo, ¿sí? Totalmente puro, totalmente sano. Así va creciendo hasta que llega a ser un adulto. ¿Sí? Y cuando se convierte en un ser adulterado, ¿sí? En un adulto, empieza a ir hacia abajo. ¿Sí? Todo ese cuerpo que fue aparentemente que la naturaleza del cuerpo del ser humano es simplemente crecer, mejorar, rejuvenecimiento constante, regeneración constante, de golpe algo sucede, no en el cuerpo, algo sucede en el proceso de crecimiento, entre comillas, de la persona y empieza a ir hacia abajo. No hace falta hacer mucha comparación de cuál es la diferencia entre nosotros y los niños, ¿no? Ahora vamos para ese lado. No sé si la palabra es puro, porque de acuerdo a la porque puro nosotros siempre lo vamos a relacionar con bueno o malo, ¿sí? Y de acuerdo a la Kabbalah no existe ser bueno o ser malo. Existe tu tikkun, lo que viniste a hacer y lo que es relativamente bueno para vos o malo para vos, y nadie más que vos puede saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿sí? Con lo cual nosotros tenemos la tendencia a relacionar puro, impuro con bueno, malo, y hay chicos que pueden ser malos, pero según las leyes sociales, ¿sí? Pero pueden estar viviendo exactamente la vida que tienen que vivir, con lo cual están cumpliendo el propósito y están manifestando la energía de su alma a través del cuerpo. ¿Sí? La enfermedad no es otra cosa que una incoherencia entre la energía de nuestro alma y la del cuerpo. ¿Sí? Lo que más allá de lo finito y lo sutil de lo que esto quiere decir, que es realmente el hecho de que tenemos un alma que solo tiene deseo de dar y un cuerpo que solo tiene deseo de recibir, más allá de esa incoherencia primordial que tiene la encarnación de un alma en un cuerpo, además le sumamos la incoherencia de lo que realmente somos y de lo que expresamos hacia afuera. ¿Sí? ¿Quién puede realmente decir, no sé si soy bueno o soy malo, pero soy auténtico todo el tiempo? Entonces, antes de que empecemos a ver la relación entre todo esto y cómo hacemos a ver, primero que nada es importante, poneme el anterior. Ese. Ok. Esto es simplemente, es importante porque es importante entender que es un, ¿cómo se dice? Un statement. Es un hecho, es una afirmación, es un hecho. Esto no es
una cuestión de interpretación. Porque es importante también saber que la energía disponible que hay esta semana, la energía de Pinhas, no está condicionada a que yo crea que existe, a que... ¿sí? Todo lo que... Esto aparece es 386, el versículo 386 del Zohar de esta semana. Dice, mientras estaban caminando, apareció un gran águila que daba vuelta en círculos, manteniéndose por encima de ellos. Rabbi Pinhas dijo, no es este mismo Rabbi Pinhas, este es Rabbi Pinhas, el alumno de Rabbi Shimon, dijo, este ciertamente es un momento favorable, ahora, en este momento, y las puertas de la misericordia están abiertas. Para todos aquellos que están en una cama de enfermos. Dice, este es el momento para sanarlos. Y aunque en este momento sean prisioneros del rey, puesto que están confinados a sus camas, el águila es el símbolo de la misericordia. Ok, dice, pues la cara del águila es el secreto de la cara de la columna central. De los 4 animales sagrados, el que corresponde a Tiferet, ¿sí? Que es el balance o en donde se cancelan los juicios a través de la misericordia. El águila es el animal que representa a Tiferet. Con lo cual, lo primero que tenemos que saber es que la energía de esta semana que comenzó ayer es de sanación. Es una semana que la energía está disponible, solo hay que decidir tomarla. Y lo que hoy estamos tratando de hacer es estar al tanto de qué es lo que está disponible. Como siempre decimos, a menos que uno sepa que eso está ahí disponible, es muy difícil recibir. Rav Ashlag, en el Talmud Esas Sfirot, explica que no el primer paso, la mayor parte de la sanación proviene de reconocer la enfermedad. Y esto es algo que se presta a mucha confusión con todo el resto de lo que nosotros aprendemos en Kabbalah. ¿Sí? Porque, por un lado, la Kabbalah nos enseña que todo aquello que es de carácter físico es una ilusión. ¿Sí? No existe. Y de hecho está ahí para que yo determine con mi conciencia y ejercite mi capacidad de revertir todo caos en lo físico. ¿Sí? Está solo ahí como una especie de desafío, de prueba. Pero por los últimos 3.500 años, todo ser humano ha perdido. Y perder ante esta prueba significa la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿es una ilusión? Si yo reconozco que la enfermedad existe, no le estoy dando energía y estoy afirmando que no es una ilusión y que en realidad sí existe. Porque siempre decimos, ¿no?
Lo dijimos en muchas oportunidades. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que está conectada a la luz y la que no? Abraham Wen dice que la persona conectada a la luz, al universo, al creador, a la capacidad de cambiar todo en su vida, no es ser buena o mala persona, sino es la persona que sabe que todo caos está a punto de terminar. Pero no dice, es la persona que piensa que no existe el caos. Es la persona que puede reconocer que el caos existe, pero que entiende que está a punto de terminar. ¿Por qué? Porque lo reconoció. Reconocer el caos, de acuerdo a Rav Ashlag, es identificar la causa hasta que me dé asco. Estas son las palabras literales que Rav Ashlag dice. No se trata de identificar hasta que sienta asco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ataque cardíaco, el cáncer, la enfermedad que sea, no es la causa. Es un efecto. ¿Sí? Es un efecto de ¿qué? De la desasociación que hay, de un cortocircuito que hay entre la esencia de mi alma, que es solo dar, contra algo en mi vida en donde soy puro deseo de recibir. Lamentablemente, todo aquel que todavía tiene deseo de recibir, tarde o temprano está condenado a morir. ¿Qué hizo Pinjas? Estuvo dispuesto por los demás a aceptar, o sea, es el ¿cómo se dice? The ultimate given, ¿sí? El máximo de dar, que es decir, ¿sabes qué? Yo dar, sí, ningún problema, mi vida incluso. Sobre todo, ¿por qué? Porque Pinjas sabía cómo funcionan las cosas, sabía que el cuerpo es lo único que muere, y nosotros no somos cuerpos con alma, somos almas con cuerpo. ¿Sí? Sabía que lo máximo que le podía pasar era que muriera. ¿Sí? Pero él sabía que él, Pinjas, quien verdaderamente es, era imposible morir. Ahora, ¿está mal querer vivir? ¿Por qué tanto detrás de la salud? Porque lograr lo que logró Pinjas, que es transformar totalmente su esencia, incluso la del cuerpo, y hacer que hasta el cuerpo sea inmortal, igual que el alma, ese es el trabajo que nosotros vinimos a hacer a este mundo. Y toda enfermedad es una muestra de que estamos fallando. ¿Sí? De hecho, la enfermedad no llega al mundo hasta que Jacob le ruega a Dios que la gente se enferme. ¿Sí? Hasta la época de Isaac, de hecho, el Midrash dice que Isaac y Abraham se parecían mucho, que eran muy parecidos físicamente. Pero uno cuando murió Abraham tenía 140 años y el hijo tenía 38 años. Podrían ser parecidos, pero no como para confundirlos. Sin embargo, los confundían, porque la gente no envejecía. La gente vivía, llegabas con una cantidad de años para vivir, y después de una cierta cantidad de cortocircuitos, las personas se morían, algunos a los 20 años, otros a los 200 años, cuando sea, pero simplemente se les cortaba la cuerda, ¿sí? Se acababa la cuerda y morían. Pero no había deterioro del cuerpo. Hasta que Jacob, que es el primero que realmente entiende, porque es el primero que le gana al oponente en esa pelea que se queda toda la noche peleando con el ángel, y se da cuenta cómo funcionan las cosas, le dice a Dios, ¿cómo van a saber que están equivocados? Tiene que haber una señal
en lo físico que les demuestre que no están yendo por el camino correcto. ¿Sí? La vejez es simplemente eso. Es una muestra de que la persona no está haciendo lo que vino a hacer. Y mucho más, ¿sí? Las enfermedades. Es normal morir. ¿Sí? Por otro lado, esta porción aparece en el mes de Cáncer. ¿Sí? Sabemos que el mes de Cáncer es un mes que no tiene filtro de lo que llamamos la Shekhinah. No da ahora para explicar con mucho detalle, pero entre la luz del Creador, entre la energía en lo metafísico y nosotros, hay un sistema de filtro. ¿Sí? Ese sistema de filtro se retira en este mes, y se retira especialmente en las 3 semanas que hay entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av. ¿Sí? La semana que viene, el miércoles de la semana que viene, empieza este periodo de 3 semanas, en donde hay que tener especiales cuidados. Lo vamos a hablar en la próxima clase de Zohar, porque es un periodo donde hay un exceso de luz, hay un exceso de energía. Básicamente lo que sucede es que en lugar de tener 220 en el enchufe... gracias. Puse nervioso ya. En lugar, no es que hay ni mala energía ni buena energía, simplemente en lugar de haber trifásica, es como que estás conectado a la línea de 13,2 directo, o sea, la línea de media afuera, sin pasar por los transformadores. Con lo cual, si vas y enchufas tu licuadora, tu pequeño artefacto eléctrico, se quema seguramente, ¿sí? Pareciera que es hasta una cosa sádica, ¿sí? Ya creaste un mundo que está todo hecho pedazos y encima le pones 3 semanas tremendas, así que encima no tienen filtro. Cuando veamos la energía de... Y por cierto, ¿cuándo sucede? En estos 2 meses en donde los planetas que rigen el mes, uno Cáncer, la Luna, y otro el Sol, Leo, son los únicos planetas que no comparten su energía con otro mes del año. ¿Sí? Entonces, toda la intensidad del planeta está concentrado en este mes. Sin embargo, es una herramienta de sanación. ¿Sí? La luna no es la que enfría. La luna no es la que enfría. ¿Enfría qué cosa? Y el cosmos. No, el cosmos no creo que un objeto tan pequeño tenga capacidad con tan poca masa. La verdad no sé, pero en cuanto a lo que le hace a la influencia que tiene en la Tierra, sabemos que para la Tierra es el objeto con mayor masa gravitacional después del Sol, y la particularidad que tiene y la enseñanza que tiene sobre el mes de Cáncer es justamente que la luna es para nosotros según lo que está dispuesta a dar. La luna no tiene luz propia y se hace más grande según lo que refleja, no lo que absorbe. ¿Se entiende? Cuando nosotros vemos la luna más grande es porque está reflejando la mayor cantidad de luz. Y esa es la esencia y ese es la gran caída de Cáncer. Y por eso es que también el Zohar explica
que no hay cáncer, físicamente la enfermedad del cáncer, no hay cáncer que no comience en este mes del año. El cáncer no comienza cuando el médico lo descubre. ¿Sí? Cuando el médico lo descubre a veces es 20 años más tarde. Esa célula, esa primer célula que se corrompe y se convierte en la primer célula cancerígena, esa primer célula siempre comienza este mes. La protección para que eso no ocurra es la intensidad de luz que hay disponible, ¿sí? Que incluso tiene la capacidad de, como un láser, de quemar y deshacer cualquier cosa negativa si está canalizada correctamente, y entender que lo que somos no es lo que tomamos, es lo que damos. ¿Sí? Como la luna. La luna es lo que refleja. El sol lo mismo, el sol es lo que emite. ¿Sí? Nosotros, lamentablemente, es parte del desafío, el cuerpo que nos dieron, si se lo deja libre, está destinado a enfermarse y a morir. No tiene otra... ¿Sí? Una vez que la persona se convierte en... ¿Por qué pasa, volviendo a lo del niño? ¿Por qué el niño crece y el cuerpo se sigue regenerando y no tiene mayores tipos de caos? ¿Sí? Un chico se corta y a los 2 minutos coaguló, está cicatrizando, 2 días más tarde parece que no le pasó nada. ¿A qué se debe que todas esas hormonas de crecimiento están activas y funcionan apropiadamente? A que la persona todavía no tiene libre albedrío. En el momento que a los 13 años, y sobre todo a los 18, que es cuando es el próximo gran cambio en lo que es la responsabilidad que asume espiritualmente la persona por sus acciones, cada acción empieza a convertirse, para bien o para mal, en determinante a la conexión que hay entre el alma y el cuerpo. En qué tanto ese cuerpo refleja la esencia del alma. Lo que hizo Pinhas fue darlo todo, ¿sí? Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que nosotros estamos dispuestos a dar? ¿Sí? Hay 3... No hace falta que nosotros demos nuestra vida, ¿sí? Porque para eso ya lo hizo Pinhas, y esto es algo que es importante entender. No hay que querer ser como Pinhas, ¿sí? Porque Pinhas le tocó a él ese desafío, para crear la apertura, para que todos nosotros no tengamos que hacer esto para conectarnos, o sea, llegar a ese extremo para conectarnos al nivel de transmutar la energía del cuerpo. Pero ¿qué estamos dispuestos a dar? ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas más complicadas de soltar para el ser humano? Hay 3. Dinero. El dinero el tiempo está más relacionado con el dinero que otra cosa. Sexo, placeres. Dinero, placeres físicos, sexo, comer, ocio, todo lo que tenga que ver con, y poder, ¿sí? Reconocimiento, o sea, ego, dinero, placeres. Ahora, Ramashla dice, de hecho lo hemos leído en otras oportunidades en el Zohar también, que la herida el sistema para enseñarle al individuo primero genera la cura y después proporciona la herida. Con lo cual no existe enfermedad. De hecho, físicamente en el mundo, por más que hoy todavía no se descubrió, para un cierto tipo de cáncer, no se descubrió la cura, eso no quiere decir que no exista la cura en este mundo, ¿sí? Hasta que
se descubrió la penicilina no es que no existía, hizo falta que alguien lo descubra, con lo cual la solución seguramente ya está. Sin embargo, es para lidiar con un efecto físico. Y de lo que nosotros hablamos acá es de la causa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando Ravashek dice el 90% del remedio está en reconocer la enfermedad? No, pero si Hasbe Shalom, si el médico le dijo de que tiene cáncer, ¿cómo que quiere decir no lo reconoce? ¿Pero es el cáncer la enfermedad? No. El cáncer es un efecto. ¿Sí? El cáncer, la tos, el que estoy congestionado, sí, todo es. El hecho de que yo hoy estoy con tos y estoy congestionado es un efecto. ¿Sí? Es un efecto de una desconexión entre la verdadera esencia del alma y lo que expreso hacia afuera. Y ese bloqueo crea, en ese espacio de incoherencia es donde anida la enfermedad. Yo no necesito que me den algo que cambie lo físico. Si yo puedo cambiar la causa, lo otro es simplemente un reflejo. Entonces tengo que reconocer que la enfermedad existe en lo físico, pero entender que es solo una ilusión, es una alerta, lamentablemente la mayoría de la gente muere en la alerta, ¿sí? Porque no solo no escucha, sino que pone toda su atención a cambiar algo que no puede ser cambiado, porque la enfermedad es una sombra. Yo puedo pasarme la vida tratando de mover la sombra, pero si muevo la mano, la sombra se mueve sola. ¿Sí? Si yo cambio la causa de la enfermedad desaparece, tiene que desaparecer. Y eso es lo que hace la diferencia entre la persona que está conectada y no conectada. No es si es bueno o malo, es si la persona entiende que ese caos que está ahí está a punto de terminar. ¿Por qué está a punto de terminar? Porque me acabo de dar cuenta que está ahí. Ahora, si me di cuenta, y soy espiritual, me doy cuenta que ese caos que está ahí, enfermedad, bancarrota, mala relación de pareja, lo que sea que es, no es eso. Es producto de una desconexión en lo espiritual. Y si yo encuentro cuál es el aspecto de mi vida en donde no estoy pudiendo ser como Pinjas, ¿sí? No estoy pudiendo entregar, sigo siendo ¿cómo se dice? Un tomador, un receptor y no un dador, ¿sí? Como Pinjas lo logró ser. Ojo, hacer lo que hizo Pinjas también sigue disponible hoy, al punto de que tenemos que entender que aquel que está dispuesto a darlo todo, a cambio lo recibe todo. ¿Sí? Lo que pasa es que el miedo, los cálculos, y la pregunta es muy simple, no es fácil de hacer, pero cuando Hasbe Shalom estamos enfermos, y todos estamos enfermos de alguna forma, porque si hoy no tenemos el mismo cuerpo que teníamos cuando teníamos 18 años, estamos enfermos de alguna forma. La vida nos está mostrando que no estamos yendo por el camino adecuado. Lo único que hay que hacer es preguntar qué es lo que no estoy pudiendo soltar en el dinero, en el ego, del poder, de las posesiones, del respeto, en los placeres, ¿sí? ¿No nos pasa que sabemos que hay cosas que nos da placer que no las tendríamos que hacer, pero igual las hacemos? ¿Sí? ¿Por qué las hacemos? Porque nos gusta, porque el cuerpo le gusta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La cura está en identificar la enfermedad hasta que me dé asco. ¿Qué me tiene que dar asco? ¿Hasbe Shalom el cáncer? No, me tiene que dar asco que aunque sé que me está matando, igual lo hago. ¿Sí? ¿Por qué? Por 2 minutos de placer. Y total, la muerte es dentro de quién sabe cuánto tiempo.
¿sí? Hasta que la muerte apremia, ¿sí? Y a veces, lamentablemente, puede ser demasiado tarde. Sí. Las diferentes enfermedades que tenemos en diferentes órganos, Sí. huesos, Tienen que ver con un tipo de... tienen que ver con diferentes tipos de ticún. Sí. De hecho, el Zohar en la porción de Pinjas tiene toda una sección de golpe en el versículo 170 de la porción de esta semana aparece toda esta sección del libro que habla sobre los órganos internos y cuáles son las acciones que los afectan. Sí, de hecho hay un seminario, sé que en New Kabbalah está en inglés, pero hay un seminario que es muy específico acerca de las partes, pero no es lo que le tiene que interesar a una persona que está enferma. Es divertido para... Si querés estudiar medicina cabalística, la persona que está enferma, si se detiene un minuto y piensa realmente qué cosas tiene que cambiar en su vida, no concentrarse en lo físico, en la enfermedad y en que mañana tiene que ir al médico y lo que tiene que hacer, en un minuto va a ser bombardeada de pensamientos de cuáles son las incoherencias de su vida, ¿sí? Cuáles son los lugares en donde vive una vida falsa, ¿sí? Vivimos una vida falsa a nuestros ideales y encima tenemos la limitación de que tenemos un cuerpo que quiere exactamente lo opuesto de lo que nuestro alma quiere. Pero por eso la cura de eso está en la clase de Kabbalah 1. ¿Sí? Si hay suficiente restricción, no tendrían que haber enfermedades. Es tarde y tenemos partido. La verdad que esta es una porción que es muy extensa. El sábado a las 10:30 de la mañana tenemos una charla que va a ser distinto a lo que hablamos hoy. Antes de la lectura de la Torá, a las 11 de la mañana en punto vamos a empezar a leer la Torá. Yo sé que normalmente nunca en Zohar los invito a que vengan a escuchar la Torá en Shabbat, pero esta semana es una vez al año una carga de energía de protección para todo el año. Por último, para no dejar tantas cosas descolgadas, la letra Vav. ¿Por qué en la palabra Shalom, paz, que viene de Shalem, completo, la letra Vav está rota? Y la letra Vav, que significa Zeirampin, ¿sí? ¿Qué es Zeirampin? Es el canal de luz, pero a su vez es el sistema de transformadores, es lo que nos protege. El escudo. ¿Sí? Es el escudo, es el filtro, es el sistema de transformadores para que la luz la podamos utilizar sin que nos queme. Y está rota. ¿Por qué? ¿Para qué sigue? No. Para que nos demos cuenta que es una enfermedad. Es nuestra Vav, es nuestro sistema de conexión a la luz entre lo metafísico y lo físico, entre el alma y el cuerpo roto. Cuando leamos la Torah este Shabbat, nos vamos a detener y todos nos vamos a imaginar y no vamos a seguir con la lectura hasta que todos la puedan ver completa. ¿Sí? En nuestra mente tenemos que poder saber que nosotros somos esa Vav, que no estamos Shalem, no estamos completos, pero que depende solo de nuestra conciencia. No depende de un médico, no depende ni siquiera de nuestros maestros. Depende de que yo en ese momento tome la conciencia de decir, soy la única persona responsable porque mi conexión entre lo metafísico y lo físico, entre el alma y el cuerpo esté completa. Y esta lectura, este Shabbat, tiene la fuerza de hacer lo que eso suceda. Gente, gracias. Nos vemos el sábado.